Furiosa, que es esta precuela de Mad Max Fury Road, Sí. esta película que ya tiene 10 años de haberse estrenado y que sorprendió a propios extraños. Creo que nadie le tenía mucha fe al primer proyecto de Mad Max y creo que es uno de los nuevos clásicos, ¿no? Sí, completamente. Esta película, digamos, es la quinta película de este universo de Mad Max. Por ahí ya habíamos tenido una trilogía en los 80s, todas dirigidas por George Miller. Después se tarda casi 30 años para hacer Mad Max Furia en el Camino. Y después, 10 años después, nos traen esta nueva película de Furiosa, que resulta ser que esta película, digamos, ya estaba pensada, ya estaba planeada para que se hiciera muchísimo antes que Mad Max Fury en el Camino. Sin embargo, George Miller decide hacer primero la otra película y después concentrarse en esta, en Furiosa. Sin embargo, creo que ahí le pudo jugar un poquito en contra porque pues pasó mucho tiempo. La Sí. protagonista, que era Charlize Theron, de repente ya no daba para el papel de Furiosa, esta chica aguerrida, que se enfrentaba contra todo mundo, que la vemos también en la película de hace 10 años. Y ahora pues hacen esta nueva película con un recast nuevo, ahora con Anya Taylor-Joy como protagonista. Y pues mucha gente, creo, lo platicábamos en el programa anterior, como que mucha gente no está tan conforme con lo que pasó con esta película, porque al final creo que la gran masa que movió Mad Max en su momento, mucho de mucho del gusto de las personas era precisamente por el personaje de Furiosa, interpretado por Charlize Theron. Y ahora que la recastearan y pusieran a Anya Taylor-Joy, como que no terminó de encantar, creo, a la gente. La cinta nos remonta años previos a Fury Road, donde pues, nos narra la historia de una joven furiosa interpretada justamente por Anya Taylor-Joy en su escape de la ciudadela, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el cómo ella es raptada Sí, y alejada de la Tierra Verde, que es donde ella pertenece, sí. y cómo se forja un carácter despiadado, yo creo que con poca empatía Sí. hacia las demás personas. Entonces vamos a ver de cierta forma el cómo ella va a tratar de en algún momento regresar a la Tierra Verde. Sin embargo, pues gracias a la película de Mad Max sabemos que esto no se concreta, al menos en esta cinta, ¿no? Sí, exactamente. Creo que es una cuestión que le puede jugar un poquito en contra, porque para las personas que ya vieron Mad Max Furia en el Camino, pues ya saben qué es lo que pasa. O sea, saben cuáles personajes siguen con vida, cuáles personajes ya no vemos. Entonces, por lo tanto, tienen un desenlace trágico en esta precuela. Entonces, creo que eso le quita un poquito de espectacularidad, creo. Entonces, vemos ya a esta Furiosa. Sin embargo, creo que sí, el hecho de ver la primera película de Mad Max, la de hace 10 años, sí nos da ciertos elementos que se vuelven interesantes acá. O sea, en esa película menciona que Furiosa viene de un lugar verde, ¿no? Entonces, esta nueva película de Furiosa, sí nos muestra, digamos, ese espacio, ¿no? Y hay muchos elementos que se mencionan solamente por encimita en Mad Max Furia en el Camino, y ahora en Furiosa, pues sí, se toma el tiempo de desarrollarlo. Yo te decía, platicábamos en el programa anterior, que todo el contexto que no tiene la primera película de Mad Max, lo tiene esta película, porque si ustedes se acuerdan, en Mad Max Furia en el Camino, la película sufrió muchas críticas porque parecía que no tiene una historia, simplemente era 2 horas de persecución en las que Furiosa tenía que llevar a unas mujeres que eran las esposas del inmortal Joe. Las tenía que llevar precisamente a su origen, a su lugar, a su área verde, a su zona verde. La gente de la ciudadela las estaba persiguiendo. Entonces la película, en realidad la primera película, es simplemente eso, es una persecución de 2 horas donde entendemos y donde vemos un montón de situaciones visuales súper interesantes y auditivas también. De repente creo que eso fue lo que más impactó de esa película, porque veíamos explosiones, veíamos las persecuciones, veíamos cómo mucha gente iba perdiendo la vida de una manera súper espectacular, y muy pocos diálogos, se iba desarrollando una historia en la que teníamos a Furiosa por un lado y a Mad Max interpretado por este actor, Tom Hardy. por Tom Hardy, exacto, en
en los que había muy pocos diálogos, pero sin embargo se iba tratando de entretejer una historia, ¿no? Ahora en esta película, en esta nueva película en Furiosa, vemos una película de 2 horas y media en la que hay muchísima menos acción, en donde hay menos persecuciones, en donde hay menos explosiones, en donde toda esa espectacularidad que había en la primera película, acá no lo vemos tanto, sin embargo sí está, y lo que más vemos es la contextualización, el desarrollo de los personajes, entender de dónde viene Furiosa, por qué Furiosa es como es, qué fue lo que le fue pasando hasta llegar al punto en el que ya la conocimos en Mad Max Furia en el Camino, y otros personajes que también aparecen en la primera película. También vamos entendiendo cómo es que llegaron de cero a esa explosión de adrenalina y de acción que vemos en la película de hace 10 años. Sí, justamente la película explora a profundidad varias cosas, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es la sociedad de la Ciudadela, revela los estratos sociales en los que hay, los sistemas de creencia, las prácticas que hay, e incluso vemos más a fondo cómo funciona de cierta forma, el trueque que se hacen Ajá. entre la granja de balas, La ciudad gasolina. La ciudad gasolina y La Ciudadela. La Ciudadela, sí, justamente. Exactamente. Sí, vemos cosas interesantes porque si se acuerdan, en la primera película de Mad Max solo se mencionaba Ciudad Gasolina y se mencionaba la granja de balas. Lo que sí veíamos, y veíamos muy poco también, era precisamente la Ciudadela, ¿no? Y en esta película sí ahondan muchísimo en esa construcción, en esos universos que pertenece cada uno de estos 3 elementos, y cómo es que funcionan y cómo es que se mantienen, ¿no? Cómo es que se van relacionando entre ellos para poder generar esta vinculación. Entonces creo que esta película sí funciona mucho como esa precuela que se necesitaba para entender todo el contexto que la película de hace 10 años no nos daba, porque al director no le interesaba darnos un contexto, simplemente le interesaba darnos una película que nos hiciera emocionarnos y que nos hiciera sentir esa adrenalina, y lo logra perfectamente. Tan es así que la película tuvo 10 nominaciones al Oscar, ganó 6 Oscars en su año, y la verdad es que fue una gran propuesta en su momento, sobre todo de fotografía y de sonido. Una de las escenas más clásicas de esa película, y que seguramente la gente que la ha visto la recordará perfectamente a pesar de que ya pasaron 10 años, es precisamente este guitarrista que va en la persecución con una guitarra que saca llamas de fuego y con unas bocinas gigantescas, y la persecución toda está musicalizada con este rock pesadísimo que va tocando este personaje. Entonces nos dieron cosas muy interesantes, frenéticas, con una adrenalina hasta el tope. Insisto, en esta película hay muchos momentos así. Siento que no están tan bien logrados como pudo haber estado en la película de hace 10 años, pero están ahí presentes. Creo que la esencia de ese Mad Max permanece en esta película de Furiosa. Sin embargo, creo que sí, acertadamente el director se toma el tiempo de explicarnos un montón de cosas que en la anterior película no nos había explicado. Hablemos un poco de las actuaciones Uh-huh. de esta película. Por una parte tenemos a Anya Taylor-Joy, Sí. que es una joven furiosa. No sale en toda la película. Cierto, sí, Los sí. primeros, creo que... Bueno, la película está dividida En actos. en actos. Son 5, me Los parece. primeros 2 actos Uh-huh. vemos a una furiosa pequeña, que es la que es sustraída Sí. de la área verde. Conforme va pasando el tiempo, evidentemente vamos a ver también el crecimiento de nuestro personaje hasta llegar al momento en donde Anya Taylor-Joy interpreta a Furiosa, y de cierta forma también esta complicidad o esta dinámica que tiene con el personaje de Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, exactamente, que hace un personaje bastante interesante. A mí, pudiéramos entender lo que es una caricatura, es un personaje muy llevado al extremo, sobre todo extravagante, pero creo que lo hace bastante bien. Ya lo habíamos visto un poquito en un personaje similar en Thor Love and Thunder, que era como muy gracioso, como muy, así como, no sé, como llevado a como fanfarrón, ¿no? Ajá, y este personaje es un poco así. Sin embargo, también el director se toma el tiempo de explicarnos por qué nuestro personaje tiene esas cualidades y por qué se comporta como se comporta. Por ahí tiene una historia también de pérdida de familiar también muy interesante. Entonces creo que ese personaje está bien construido. La actuación de Chris no me parece mala, me parece que está bastante bien dentro de los
parámetros. Y creo que es un buen contrapeso también para Furiosa. Que me pasó algo medio raro, porque si ustedes ven la película de hace 10 años, la de Furia en el Camino, de repente la película se llama Mad Max y la persona que más destaca es Furiosa, precisamente. Sí. El personaje Furiosa es quien más destaca. Ahora esta película se llama Furiosa y me parece que el personaje que más destaca termina siendo el de Chris Hemsworth, porque es el que tiene mucho más tiempo en pantalla, es el personaje con el que uno puede empatizar mucho más. Es el que tiene más diálogos. Furiosa también tiene muy pocos diálogos. Por ahí estaba leyendo que tiene como 30 diálogos en toda la película. Entonces, sí es un poquito... tú como espectador empatizas mucho más con este otro personaje, a pesar de que tiene comportamientos y situaciones sumamente cuestionables. Sí entiendes más o menos de dónde viene toda esta construcción, ¿no? Y que incluso yo me atrevería a decir que la mayoría de la trama de la película está propuesta por las acciones de Chris Hemsworth. Él lleva la batuta. Justamente todo gira en torno de Dementus el tirano, y que la película se desarrolla en pro de las motivaciones del personaje de Dementus, y se pone como todo en su lugar, como para que se desarrolle la historia alrededor de él, y Furiosa sirve como prácticamente un complemento, ¿no? Para darle una forma más sólida a todo este argumento del personaje de Dementus. Sí, tal cual. Y creo que, o sea, el personaje está muy bien, la construcción está muy bien, el pasado del personaje está chido, que nos expliquen cómo funcionan estas facciones, estas rebeliones que se van armando en esta tierra post-apocalíptica. Me parece súper interesante. Lo que sí no me terminó de encantar fue precisamente que Dementus no sale en Mad Max Furia en el Camino, entonces pues uno puede sospechar que probablemente no va a llegar al final de la película, sí, claro, ¿no? O que va a tener por ahí algún desenlace un poquito trágico. Entonces, este tipo de cositas que de repente nos va dando la película, como que a mí sí terminaba de decir, si no hubiera visto la otra película, tal vez esto me hubiera funcionado, pero ya teniendo el contexto de qué es lo que pasa en la película posterior, digamos, en la temporalidad, pues sí es un poquito como desilusionante de repente ver a ciertos personajes que sabes que no van a llegar a la siguiente película. A pesar de que hay cosas que sí no terminan de cuajar o cerrar de una manera muy contundente, algo que me llamó mucho la atención es este empoderamiento femenino que tiene el personaje de Furiosa, que a diferencia de otras películas, aquí sí lo veo muy orgánico, o sea, y realmente tiene un propósito de ser el por qué Furiosa es este personaje heroico, ¿no? Sí. Que vemos más adelante también en Mad Max. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque sí creo que George Miller se toma el tiempo de desarrollar el personaje de Furiosa, no solo en cuestión intelectual o emocional, sino física también. De repente vemos que ella tiene ya un entrenamiento con su clan, con las mujeres con las que vivía en esta Tierra Verde, y después de que pase el tiempo ella va aprendiendo habilidades que le van a servir. O sea, ella de repente se vuelve una muy buena mecánica, se vuelve una buena guerrera, se vuelve buena disparando, se vuelve buena con armas. Entonces, todo esto que se va tomando el tiempo de construirle el director funciona, porque cuando ya la vemos siendo esta superheroína y esta mujer imposible de asesinar en la película posterior, pues se entiende de dónde viene, y no solamente es como pues pasó y ya, ¿no? O sea, simplemente podemos entender de dónde vienen las motivaciones de Furiosa, pero también de dónde viene su desarrollo físico e intelectual, y creo que eso es uno de los puntos chidos de la peli. No sé si decir que hay momentos que no terminaron de cerrar. Por ahí hay situaciones, hay un elemento muy importante en Furiosa, que es precisamente que no tiene un brazo. Sí. Lo vemos en la película de hace 10 años, que ya no tiene un brazo. Entonces, creo que ese era un momento muy importante para saber qué fue lo que había pasado en esta película, en Furiosa. Sin embargo, creo que ese no está tan bien resuelto. O sea, me parece que termina siendo como un momento desperdiciado, porque se hablaba mucho, o sea, se hacían teorías y demás de cómo había perdido Furiosa el brazo. Sin embargo, en esta película se resuelve, sí se resuelve, no les voy a decir cómo se resuelve, pero creo que no termina de ser como cerrar el gancho como yo esperaba que fuera. Y que incluso las especulaciones que se generaron a raíz de la película de Mad Max y estas teorías, yo creo que iban más allá a lo que se permitía o se podía desarrollar en la película, y justamente se reduce a acciones tan grandes, a cosas tan simples que no tienen el impacto
que uno tal vez hubiera esperado. Y otra de las cosas que comentamos que también por ahí no terminan de cerrar es que varias de las acciones o sucesos que pasan en esta película de Furiosa no terminan por tener una consecuencia clara. Entonces tienes que pasar por alto y ponerte en pro de la historia como para seguir avanzando y que justamente estas cosas no te saquen de la atmósfera de la película, porque si lo haces vas a terminar por no disfrutar de cierta forma la película, ¿no? Sí, y hablando de atmósferas también, creo que lo que hace muy bien la película de hace 10 años es que nos genera una atmósfera donde de verdad, o sea, sientes que no hay una opción más allá de lo que estamos viendo en pantalla. Y esta película... creo que peca un poquito del uso del CGI. Creo que de repente vemos muchas escenas que están muy, muy armadas por computadora. Y creo que de repente sí te puede sacar un poquito de la ficción, porque la película de Mad Max lo que tenía es que todo parecía real. O sea, todas las muertes que veíamos, los choques, las explosiones, todo parecía que sí estaba pasando. Se veía como muy orgánico. Y esta película de repente creo que sí termina abusando un poquito. Y muchas situaciones sí se ven un poquito como forzadonas o se ven ahí como los hilitos, ¿no? No sé si lo viste de esa forma. Sí, el aprovechamiento del CGI creo que no es el más adecuado. Sí trata de proponer ciertas cosas que yo sí le agregaría un poco de valor. De pronto hay tomas demasiado cerradas en los ojos o en las miradas de los protagonistas y de pronto va de esa toma cerrada a un panorámico de una toma ya general, y creo que ese tipo de cosas pues sí es complicado ejecutarlas de una manera en donde no puedas apreciar que está hecho con efectos especiales. Fíjate que otra de las cosas que no me terminaron de cerrar, como que no entendí, no sé si no se explicó bien en la película, o a lo mejor yo no lo entendí, es por qué Furiosa odiaba tanto al Inmortal Joe. En esta película funciona como una aliada del Inmortal Joe. Trabaja para él. Trabaja para él. Es cierto que nunca está de acuerdo, digamos, con la manera de comportarse del Inmortal Joe, pero pareciera más bien que el gran enemigo de Furiosa es precisamente Chris Hemsworth, ¿no? El personaje de Dementus, y no necesariamente el Inmortal Joe. Y en la segunda película, bueno, en la película de hace 10 años, pareciera que el verdadero enemigo de toda la vida de Furiosa es el Inmortal Joe. Entonces siento que está tan bien construido el personaje de Dementus y hay tanto lore detrás de Furiosa, que de repente llegamos al final de la película y la conectamos con la película pasada y como que ciertas cosas ya no terminaron de machar. Así me pareció a mí. Inclusive el mismo final, o sea, los últimos 5 minutos se lo platicaba. De repente esta película termina, hay que decirlo, termina donde empieza la otra. Entonces siento que ese brinquito temporal, como que ahí algo me brincaba a mí, como que no termina de cuajarme. No vemos la construcción del personaje del Inmortal Joe como lo vemos en Mad Max. Si bien acá en la de Mad Max ya vemos este personaje ya consolidado y como la máxima de este universo donde no hay nadie que se le enfrente, aquí ciertamente ni siquiera es como un villano, ¿no? Al parecer su subordinado los trata de convencer de que es bueno estar de su lado, e incluso las esposas que tiene ahí pareciera que ellos están de acuerdo con el papel que tienen en la vida del Inmortal Joe. Hay un claro ejemplo donde en Mad Max las usa como para procrear hijos, y aquí una de ellas ante un suceso que sucede ahí, dice que él no se preocupe, que ella en un futuro le va a poder dar un hijo digno de lo que merece el Inmortal Joe, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahí hubo otra cosa que me brincó, porque en la película de hace 10 años el Inmortal Joe tenía un hijo chiquito que y acá no sale. No salen los otros 3. Ajá, salen los otros 3 y ese otro hijo no sale. Entonces, te digo, hay como detallitos ahí que ya siendo muy minucioso, como que sí, de repente dices, oye, ¿aquí qué onda? ¿Por qué pasó esto? Se omite varias información, y también no sé si se deba a lo que tú comentabas, que esta precuela o que inicia con Furiosa estaba planeada hacer una trilogía. Exacto, sí. Y que a raíz de lo que ha recaudado en taquilla en el primer fin de semana, parece que la decisión de seguir haciendo una segunda y tercera parte creo que está ahí en pausa. Está en pausa porque, hay que decirlo, o sea, la película, a pesar de que tiene muy buenas
críticas en Rotten Tomatoes, por ejemplo, tiene casi 90% de la crítica y también de la audiencia. La audiencia la está calificando muy bien a esta película. Nadie ha ido a verla al cine. Es una película que le ha ido muy mal en el cine. Apenas ha recaudado $60 millones en todo el fin de semana de su estreno. Y es una película que costó 168, entonces está lejos, muy lejos, probablemente ni siquiera llegue a la inversión inicial y se piensa que va a ser uno de los grandes fracasos del año. Y como tú decías, o sea, se estaba pensando también hacer una continuación, digamos otra precuela, que en este caso iba a ser de Mad Max, el que vemos en la película de hace 10 años con Tom Hardy. con Tom Hardy, no sé por qué se me olvida el nombre de Tom Hardy. Iba a ser, digamos, ahora la precuela y cómo él llega a los eventos de Fury Road. de Fury Road, exactamente. Sin embargo, está en pausa. Al parecer ya no va a esa película, o por lo menos hasta el día de hoy sigue en pausa la película. Y creo que esa pudiera ser que conecte con ciertas cosas que se quedaron pendientes en esa película. Porque hay que decir también que en Furiosa, en esta última peli, tiene por ahí un cameo también. Este personaje de Mad Max, cuando están pasando los acontecimientos, de repente lo vemos a él de espaldas, como viendo hacia el horizonte. Entonces, creo que esa era la manera de conectar las historias, pero quién sabe si se vaya a dar ese conecte, porque al parecer la siguiente película ya no va, amigo. Sí, es un complicado porque lamentablemente no, como dices, no ha respondido de la forma que se esperaba la audiencia, y sobre todo una película de este tamaño, de esta calidad, que sí realmente son de las que valen la pena que se vean en una pantalla grande, que se disfruten en el cine, porque está hecha para disfrutarse en formatos grandes, por los efectos visuales, por la fotografía, por el diseño de producción, por el diseño sonoro, el soundtrack. Creo que todo este conjunto hace que la experiencia de la película en el cine valga mucho la pena. Sí, de hecho a mí me pasó, o sea, yo fui al cine a ver esta película y la verdad es que iba como la mitad de la película y yo dije, oye, qué buena película estoy viendo, o sea, me la estaba pasando genuinamente muy bien. Me gustó muchísimo, muchísimo la peli. Y llegando a mi casa me puse a ver la Mad Max, Furia en el Camino, o sea, la de hace 10 años. Y creo que es una experiencia que le recomiendo a todos los que no han ido a ver Furiosa. Vayan a ver Furiosa y después pónganle en la plataforma de Max y ahí pueden ver la película de hace 10 años. Y la verdad es que ver las películas completas es una maravilla. Creo que cuando vas al cine y cuando termina la película y sales y no te haces esa pregunta ¿de verdad pagué un boleto por venir a ver esto? Sí, sí. Cuando no te haces esa pregunta o ese cuestionamiento, creo que la película cumple. Sí. Y en ningún momento cuando sales de ver Furiosa te haces ese cuestionamiento, porque 100% vale la pena verla. Exacto. No van a... O sea, a mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que vi Furia en el Camino. Yo salí emocionadísimo, Sí, o sea, totalmente. yo salí con la adrenalina al tope después de ver esa película. No me pasa con esa película, o sea, sí es distinta las emociones que se viven. Sin embargo, me parece que es una buena película, una buena precuela. Entonces, creo que valdrá mucho la pena que le echen un ojo, sobre todo si les gustó la película de hace 10 años. Les puede gustar mucho Furiosa porque conecta muchas cosas y se vuelve mucho más interesante la película de Furia del Camino. Furiosa, de la saga de Mad Max, una película que recomendamos totalmente que vayan y que disfruten en la pantalla más grande de su cine más cercano.